Que el Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo. Es un placer una vez más el poder saludarlos, aunque sea por estos medios, pero sabemos lo que está sucediendo en estos momentos alrededor del mundo y aunque no podemos saludarnos de mano o con un abrazo, pero como quiera es un honor y un privilegio y es un placer una vez más el poder saludarlos, mis hermanos. Y espero en Dios y confío en el Señor de que tanto ustedes como sus familiares se encuentren en muy buen estado de salud. La razón por la cual, mis hermanos, estamos en este momento es porque me gustaría compartir con ustedes una breve enseñanza, un pequeño devocional, para que continuemos aprendiendo más de la palabra de Dios, para que no nos descuidemos, como dice la palabra del Señor, y continuamos teniendo comunión con el Señor. Y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una enseñanza acerca del libro de Gálatas que se encuentra en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, y mientras ustedes se preparan y comienzan a buscar su Biblia y comienzan a buscar el capítulo 3 de Gálatas, me gustaría hacer una breve oración para darles un poco de tiempo para que puedan prepararse y buscar su Biblia y el capítulo 3 de Gálatas. Padre bendito, Señor, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, en esta oportunidad, bendito Dios Padre. Gracias por la vida, Señor, por la salud, por los cuidados, Señor, que tú tienes de tu pueblo, bendito Dios Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, de que tú, Señor, en esta oportunidad, Padre, que tú prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda traer bendición a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, Señor, a atesorar tu palabra, Señor, y a valorarla, bendito Dios, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Una vez más, mis hermanos, espero de que ya hayan encontrado el libro de Gálatas en el capítulo 3. Y me gustaría compartir con ustedes este devocional, esta pequeña enseñanza titulada Vivir por Fe. Porque debemos de vivir por fe, pero vivir por fe en Cristo. Nunca debemos de apartarnos del Señor, nunca debemos de quitar nuestra mirada del Señor. Y eso es el consejo que el apóstol Pablo les estaba dando en esta ocasión a los hermanos de Gálatas. Y vamos a leer lo que les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, que dice de esta manera: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como podemos ver, mis hermanos, los hermanos de Gálatas o de Galacia habían recibido el Evangelio. Los principios fundamentales del Evangelio habían sido claramente expuestos ante sus ojos espirituales por medio del apóstol Pablo. Sin embargo, en esta ocasión, el apóstol Pablo sintió que debía de llamarlos insensatos por haber creído en otro evangelio que agregaba o que añadía requisitos a su fe en Cristo. Y para poder demostrar que la justificación viene a través de la fe y no a través del inútil esfuerzo de guardar la ley, el apóstol Pablo refirió a los nuevos creyentes la historia de Abraham. Posiblemente algunos de ellos no conocían la historia de Abraham. Posiblemente algunos pocos de ellos sí la conocían. Y como sabemos, el patriarca Abraham había creído a Dios
siglos antes de que Dios diera la ley, y Dios lo consideró justo por su fe. De la misma manera, dice el apóstol, todos los que creen en Cristo son justificados ante Dios. Como lo dije al principio, los Gálatas habían recibido el regalo más importante que jamás se nos ha concedido. Habían sido justificados ante Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, se habían desviado de la fe en Cristo y habían comenzado a poner su fe en su propio esfuerzo de cumplir la ley mosaica. Mis hermanos, nosotros también hoy en día debemos de tener mucho cuidado de apartarnos de Cristo. Debemos de continuar confiando en Él, porque muchas veces hoy en día nosotros como cristianos tendemos o somos tentados a concentrarnos en nuestro propio esfuerzo, apartando así nuestros ojos de Cristo. Y como podemos ver, los hermanos de Gálatas, los creyentes nuevos de Galacia, se estaban apartando o alejando de la verdad. Entonces el apóstol Pablo les hace esta pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y aunque la respuesta ya era clara, tanto el apóstol Pablo como los creyentes ya sabían quiénes eran los culpables. Eran los llamados judaizantes, que eran falsos maestros que enseñaban a los cristianos gentiles que debían guardar la ley de Moisés. Y de esa manera los apartaban del evangelio que se les había predicado claramente. Y Pablo les pregunta a los Gálatas que de qué manera o cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo, que si lo habían recibido guardando la ley o creyendo en el evangelio. Usted y yo sabemos, mis hermanos, que todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13, dice de esta manera: en Él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note que tanto los hermanos en Efesio como los hermanos en Gálatas habían creído la verdad, habían creído al principio el evangelio de la salvación, y después de haber creído en Jesucristo habían recibido el Espíritu Santo. Además, los cristianos, después de haber aceptado a Cristo, podemos también recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el don de Dios que sigue a la salvación y nos empodera o nos da poder para poder servir en el ministerio. El Espíritu Santo continúa obrando en nuestra vida, viene a nuestra vida, a la vida de los creyentes, con muchas evidencias, y continúa obrando a través de nuestra vida en nosotros con más evidencias y señales. Y los Gálatas, sin duda alguna, habían experimentado el poder del Espíritu Santo de una manera inconfundible. Por esa razón, el apóstol Pablo les recuerda que el Espíritu Santo obró en ellos a causa de la fe y no como resultado de observar la ley. Estos confundidos cristianos gálatas ya no estaban dependiendo de Cristo para su crecimiento espiritual. Y Pablo les vuelve a hacer la pregunta: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, el esfuerzo propio, nuestro propio esfuerzo por acercarnos a Dios, nunca puede producir crecimiento espiritual. Solamente por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas se puede producir ese crecimiento. Y si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única o como el fundamento único
de su relación con Dios, todas sus experiencias como cristianos serían en vano. Incluso después de lo mucho que Dios había hecho en ellos y por ellos. Al hacerles estas preguntas, el apóstol Pablo esperaba lograr que los gálatas vieran otra vez a Cristo como el fundamento de su fe. El apóstol Pablo quería lograr de que ellos vieran el error que estaban cometiendo al poner su esfuerzo, su propio esfuerzo en agradar a Dios y de esa manera apartar su vida y su mirada de Cristo, quien los había salvado. Los gálatas sabían que ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y no cuando obedecieron la ley. Y hoy en día, mis hermanos, muchas personas se sienten inseguras en su fe, porque la fe sola muchas veces parece muy sencilla. Se nos hace muy poco simplemente pensar o creer de que si ponemos nuestra confianza en Cristo, somos salvos o que Dios nos acepta de esa manera. Nos parece muy poco. Y por esa razón es que procuramos acercarnos a Dios por medio de leyes y de reglas. Pero una vez más, déjeme informarle que solamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de los cristianos, nos da ese poder especial para poder vivir para Dios, para poder servirle a Dios de la manera que Él se lo merece. A continuación, el apóstol Pablo les dice o les comunica a los hermanos en Galacia de que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, somos bendecidos también, al igual que lo fue Abraham. Lea conmigo los siguientes versículos en el capítulo 3, versículos 6 y 9, que dice de esta manera: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si usted recuerda, mis hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 15 y versículo 5, Dios le dio en esa oportunidad, en esa ocasión, le dio a Abraham la increíble promesa de que tendría una descendencia innumerable como las estrellas. Y fue podríamos decir, una promesa increíble, porque en ese momento Abraham ya era de una edad avanzada y Sara, su esposa, era una mujer estéril. Por lo tanto, Abraham tenía que creer o tenía que depender de la promesa de Dios. Y el apóstol Pablo cita o menciona a Génesis capítulo 15 y versículo 6, declarando que Abraham en esa ocasión creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esta no es la única oportunidad o la única ocasión que el apóstol Pablo menciona este versículo en particular. Anteriormente, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en Romanos capítulo 4 y versículo 3, él menciona o cita este mismo versículo diciendo: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué son tan importantes estas declaraciones que el apóstol Pablo está haciendo acerca de la fe de Abraham? Porque esto era lo que el apóstol Pablo predicaba. A donde quiera que él iba, él predicaba la justificación por fe en Jesucristo. Esto era lo que él predicaba en todas las iglesias. Y los judíos
Ellos se sentían orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Y en esta ocasión, Pablo menciona a Abraham como un buen ejemplo de alguien salvo por fe. El argumento principal de los judaizantes era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Y Pablo expuso lo débil de este argumento al demostrarles que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe y no los que guardan la ley. Pero ¿de cuál fe es la que está hablando el apóstol Pablo específicamente? Fe es creer y confiar en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y aceptar el regalo de salvación, ese maravilloso regalo que Él nos está ofreciendo. La promesa de Dios a Abraham de una innumerable descendencia se cumple en parte cuando un ser humano cree el Evangelio. Cuando un ser humano cree el Evangelio, es decir, está creyendo la promesa que Dios le está haciendo para su vida. Ya sea que esta persona sea judía o sea gentil, independientemente de su origen étnico o nacional, todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios y también en hijos de Abraham. Y así como Abraham fue justificado delante de Dios antes de que hubiera la ley, los cristianos gentiles, incluyendo los hermanos de Galacia, ellos no fueron justificados delante de Dios por guardar la ley. Recuerde que a Abraham se le dijo que Dios bendeciría a toda nación a través de él, que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de él. Es decir, a través de la línea familiar de Abraham, Dios enviaría a su Hijo unigénito, Jesús, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas en todo el mundo entero. Cada persona, cada persona que pusiera su confianza en Jesucristo sería justificado, o es decir, se presentaría aprobado delante de Dios cuando él o ella creyera al Señor, al igual que lo hizo su padre espiritual Abraham. Como podemos ver, mis hermanos, por medio de la fe, los miembros del pueblo de Dios se convierten en hijos de Abraham, siguiendo la misma fe de la cual él dio el ejemplo. A continuación, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Galacia que la ley no justifica. Lea conmigo los versículos 10 y 12 del capítulo 3. Dice de esta manera, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Como los estábamos diciendo anteriormente, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, escribió esta epístola a la iglesia de Galacia, lo hizo para enfrentar un problema concreto que había en la congregación. Habían llegado a la iglesia unos falsos maestros que trataban de convencer a la gente de que volvieran a la ley del Antiguo Testamento a fin de obtener su salvación. Y note, mis hermanos, que el apóstol Pablo usa fuertes palabras al enfrentar este error, declarando que todo el que trate de iniciar
una recta relación con Dios a través de la obediencia a la ley, vive bajo una maldición. Eso es lo que dice el versículo 10, el cual acabamos de leer recientemente. Cuando el apóstol Pablo menciona esto, o cuando él hace esto, se está refiriendo directamente a la ley mencionada en Deuteronomio 27 y versículo 26, que dice de esta manera: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es posible explicar el mensaje del apóstol Pablo en estos versículos de la siguiente manera. La obediencia a la ley exige continuidad. Es decir, toda persona que quiera obedecer la ley tiene que hacerlo continuamente. Es algo que no se puede tomar un break. Es algo que no se puede uno tomar ni siquiera un día de descanso. Porque nadie puede decidir que va a obedecer sus preceptos o sus mandamientos un día y los va a ignorar el otro día. No se puede, no se trata de esa manera. De igual manera, nadie puede decir que va a obedecer ciertos aspectos de la ley mientras decide que va a desobedecer otros. Tampoco. Todo aquel que quiera seguir la ley tiene que obedecerla completamente. Una aceptación verdadera de la ley exige que la persona haga todo lo que está escrito en la ley, lo cual es imposible. Los que estaban enseñando que la ley tiene poder para justificar estaban guiando a sus oyentes a la maldición del juicio de Dios, que era consecuencia de la desobediencia a la ley. Pablo señala que nadie que confíe en la ley es justificado ante Dios. Nuestra justicia ante Dios es por causa de la fe en Cristo. Y note que Pablo cita o menciona Habacuc 2:4, que este versículo lo encontramos en el Antiguo Testamento, que insiste en que el justo vivirá solamente por la fe. Y la ley no se centraba en la fe, sino en dedicar toda una vida entera a obedecer mandamientos y ritos. Y este estilo de vida podrá parecer alcanzable en teoría, pero no lo es. Tal como se explica en diferentes o en diversos pasajes de la Biblia, como por ejemplo en Santiago 2:10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Como podemos ver, mis hermanos, las palabras de este versículo nos recuerdan el problema del esfuerzo humano por cumplir la ley de Dios a la perfección. Nos hace ver que si cumplimos todo, excepto un punto de ella, nos hacemos culpable de haberla quebrantado en su totalidad. Pero gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios que el Señor Jesucristo nos ha redimido de la ley. Lea conmigo Gálatas 3, versículos 13 al 14, que dice de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Como podemos ver, mis hermanos, por medio de estos versículos, Jesucristo nos rescató de nuestro esfuerzo vano e interminable de agradar a Dios humanamente para alcanzar nuestra salvación, para alcanzar nuestra santidad, para alcanzar
nuestra manera de agradar a Dios. El Señor Jesucristo se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados y pagó el castigo por ellos. Y esto lo hizo para que pudiéramos experimentar la bendición de Abraham. Dios nos declara justos por medio de la fe en su Hijo. Como lo dijimos anteriormente, los seres humanos no podemos cumplir la ley a la perfección y por lo tanto merecemos el castigo por quebrantarla, por infringirla, por no poderla cumplir. Y cuando nos ponemos a pensar en esto podría causar angustia en nuestra alma, en nuestro corazón. Podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede cumplir las leyes de Dios? Hasta que leemos la declaración de Pablo en el versículo 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesucristo fue quien cumplió la ley para que usted y yo, mis hermanos, pudiéramos tener acceso a esa bendición de la cual fue partícipe nuestro Padre espiritual Abraham. Como podemos ver, el Señor Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad. Sin embargo, Él se sometió a una muerte digna de un transgresor de la ley. Porque recuerde que en el tiempo de Roma, quien moría en la cruz era considerado maldito. Y esto era una piedra de tropiezo para los judíos y era una locura para los griegos. Cuando el apóstol Pablo les predicaba el evangelio a los judíos, ellos no podían aceptar que su Mesías haya sido crucificado en una cruz, porque ellos esperaban a un Mesías victorioso. Ellos esperaban a un Mesías que les trajera libertad, a un Mesías conquistador. Por eso no lo aceptaban. Para ellos era una piedra de tropiezo. Sin embargo, para los griegos, cuando a ellos se les presentaba el evangelio y se les decía de la muerte en Cristo en la cruz del Calvario para podernos salvar, eso no caía bien con ellos, porque en la mitología de ellos como que la resurrección para ellos era una locura. Por esa razón ellos no lo podían aceptar, porque como lo dije anteriormente, a quien era crucificado se le consideraba culpable y merecedor de padecer el juicio de Dios. Pero nosotros, tanto los seguidores de Cristo en el pasado, judíos y gentiles, como nosotros ahora en este momento, podemos ver, podemos entender el poder y la sabiduría de Dios en el mensaje del evangelio, en el mensaje de la cruz. A Dios le plació salvarnos por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y sacrificio de cruz. Por medio del sacrificio de Jesucristo, la bendición prometida a Abraham la hereda toda persona que pone su fe en Cristo Jesús. Y así como Abraham fue considerado justo porque creyó en la promesa de Dios, todas las personas, incluyendo los gentiles convertidos en Galacia, serían justificados por la fe en Cristo. Además de ser justificado en el momento de la salvación, como lo dije al principio, el creyente también recibe el Espíritu Santo que mora en él o en ella. Como se mencionó anteriormente, el Espíritu Santo vive en todos los creyentes. Y la subsiguiente experiencia del bautismo en el Espíritu Santo reviste al creyente de poder
para poder servir dentro del ministerio, para poder servir a aquel que murió para poder salvarnos. Mis hermanos, mientras estudiamos este libro de Gálatas, debemos mantenernos enfocados en que es imposible que cualquier ser humano sea aceptable ante Dios por las buenas obras que hace. Debemos renunciar a todos nuestros intentos de alcanzar el favor de Dios por nuestro buen comportamiento. Debemos confiar solamente en Cristo como nuestra fuente de salvación. Por lo tanto, no hagamos o no cometamos el mismo error que estaban cometiendo estos nuevos creyentes de Galacia, que estaban siendo engañados y por unos momentos, por unos instantes, apartaron su vista, apartaron su mirada de Cristo Jesús y comenzaron ellos a tratar de agradar a Dios en sus propias fuerzas, en sus propios esfuerzos. Mis hermanos, continuemos poniendo nuestra mirada en Cristo. Continuemos sirviendo al Señor, sabiendo de que en Él tenemos todo. Él es nuestro todo y no necesitamos agregarle nada ni añadirlo nada para estar completos. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, en esta ocasión. Y antes de terminar, quiero hacer una pequeña oración y bendecir sus vidas y que Dios continúe guardándolos, cuidándolos y protegiéndolos desde ahora y para siempre. Padre bendito, Señor, te damos gracias, eterno Dios, por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, bendito Dios, Padre, por esta oportunidad que nos has, bendito Dios, brindado, Señor, de poder, Señor, estudiar tu palabra en esta ocasión, Padre. Gracias, bendito Dios eterno, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. A esta hora, Señor, yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, que continúes bendiciendo sus vidas, Señor. Que los cuides, Padre, que los protejas, Padre, que los defiendas, bendito Dios. Y que muy pronto, bendito Dios eterno, podamos estar, bendito Dios, en tu santo templo para adorarte y bendecirte, Señor, de la manera que tú te lo mereces. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos a ti, Padre, toda la honra y toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bendiciones. Amén.